¿Qué se puede esperar de una serie que muestra a robots gigantes pilotados por niños, que relata la filosofía detrás de la existencia humana y cómo todos deberíamos convertirnos en gelatina líquida? ¿Te lo han preguntado? Vamos a hablar de Evangelion y su simbolismo. Fíjense que no quiero venir aquí y pretender que entendí Evangelion, porque sabemos que es un caso perdido. Pero sí que quiero intentar ilustrar la posibilidad de nombrar factores relevantes en el simbolismo que permitió estructurar una serie tan interesante como lo es esta, encubierta en un shonen dirigido a niños de 10 años. Visualmente, la verdad, es un anime promedio de los que venían haciéndose en ese momento, pero este desarrolló ciertas características que lograron posicionarlo como uno de los más icónicos del anime de su género y del anime de todos los tiempos. Tiene cientos de referencias religiosas, metafísicas, bíblicas, filosóficas, y de alguna manera esto solamente viene siendo algo complementario para la parte artística del desarrollo de esta serie. Sin embargo, a pesar de toda esta declaración, todos estos elementos que forman parte, que si del cábala, del neoplatonismo, de la implementación de elementos bíblicos, todos estos forman parte de una estructura argumental que permite llegar a ese desenlace psicológico tan característico que es de esta serie. O sea, todos estos elementos son los que permitieron hilar esa historia y darle un poco de sentido, en mi opinión, y creo que en la opinión de muchas personas. Y por cierto, todas las personas que han analizado la serie, en YouTube por lo menos, parece que han llegado a la misma conclusión de que Shinji representa al ego humano, ya que muestra una parte más débil y vulnerable de lo que vendría siendo, de lo que vendríamos siendo todos nosotros. Como esa parte que es más que nada antihéroe, porque él es el protagonista y se supone que debería ser el héroe, el que rescata a todos. De hecho, esa es su misión. Pero su representación a lo largo de la trama es débil e incompetente y te hace sentir que no lo va a lograr o que te frustra porque sientes como que ¿cómo es posible que no llega al cometido? Pero si Shinji representa el ego humano, odiar al personaje de Shinji es tan absurdo como que nos odiemos a nosotros mismos. Es posible que estés reflejando una lucha similar a la que él estaba teniendo y no te estés dando cuenta. Toda la parte metafísica es como ellos mismos la mencionan, es simplemente parafernalia para la serie. Es más que nada un elemento decorativo, por así decirlo, para que se vean cosas muy cool, pero en realidad yo considero que sí permiten hilar la historia, porque si analizas todos los orígenes del Cábala y del árbol de la vida, de que formamos una supuesta conciencia colectiva según la filosofía que plantea Plotino, que es el seguidor de Platón. Por cierto, él lo que menciona es, todos formamos partes de un mismo ser. Para mí esto de alguna manera se relaciona también con lo de pienso, luego existo. Es decir, que si pensamos, existimos. Y si solamente al pensar existo, si al solamente pensar existo, quiere decir que todas las personas existen solamente porque viven en mi pensamiento. Eso quiere decir que todos seríamos uno. No sé. Bueno, el punto es que esta filosofía que tiene origen en el panteísmo plantea que todos somos partículas de un ente superior y nuestras almas, al verse atraídas a la materia, se ven atrapadas en este cuerpo, impidiendo su cometido de llegar a la fuente. Esta fuente vendría siendo lo que es conocido como Dios, o si no le quieres dar una figura cristiana o religiosa, como el universo o como el uno. Todo esto engloba el concepto que se menciona en la serie de la complementariedad humana. Qué interesante, ¿no les parece? Hay muchas filosofías en la actualidad que tienen el mismo planteamiento y probablemente todas se estén guiando desde estos principios. O bueno, tú sabes que todas las religiones en algún punto se conectan. Pero si todos somos partes de un mismo, el hecho de que se discuta la psicología del personaje, Shinji, o sea, que todo en realidad, toda la trama, se desarrolle en torno a solo él, como que él es en realidad el foco central, la psicología de él, sus traumas, su cabeza,
sus sueños son lo que en realidad intentamos entender. Y por eso son tan confusos los dos últimos episodios. En cuanto a los Evas, bueno, los Evas están inspirados en el folclore japonés, es decir, no todo es cultura occidental o oriental árabe. Estos robots gigantes se utilizan para batallar ángeles hechos del mismo material de los ángeles. Además, si se percatan, los Evas son más biológicos que mecánicos y solo pueden ser pilotados por estos niños elegidos, que son los únicos que pueden ejercer esta acción. El árbol de la vida es uno de los símbolos más reconocidos de la cultura judía. Y esta parte está mezclada un poco con las cartas del tarot, que aunque no lo crean, tiene un significado un poco más profundo que el de simplemente predecir el futuro. Evangelion destaca principalmente por la deconstrucción que plantea. Te plantea un concepto de antihéroe y te muestra a un personaje sumamente vulnerable, manipulado y descuartizado, un niño de 15 años, un chamo, un adolescente, pues. Se supone que se le implanta la responsabilidad de salvar a la humanidad, a él y a otros niños con traumas bastante similares. Resulta que esta serie pertenece a un subgénero llamado realismo épico, en el que se pueden apreciar como batallas heroicas se ven contrarrestadas con momentos en el que los protagonistas están en sus momentos más vulnerables, se ven con miradas perdidas, estos en los que le dan gran importancia a la tensión, de lo deprimido que pueden llegar a estar. Pero esto te lleva a todas las preguntas que se pueden hacer en la serie: ¿qué es lo que se siente? ¿Quién soy? ¿Cómo debo actuar? ¿Cómo esto puede llegar a paralizarte ante una situación? Esta serie se atrevió a reflexionar a partir del dolor más allá que del entretenimiento. Todo este simbolismo ayuda a relatar la historia, a pesar de que se siente también como un pretexto, pero te permite guiarte hacia una narrativa sobre la existencia humana y cómo la conciencia colectiva puede formar parte de esa posible solución, si es que se le puede llamar de esa manera. Voy a nombrar algunos de los factores que hicieron a Evangelion una de las series más icónicas de su género en su momento, ya que eran elementos que no eran tan comunes como lo podrían llegar a ser en este momento. Mujeres fuertes como personajes principales. Puede ser un poco cliché en la actualidad quizás, pero para ese entonces no lo era tanto, ya que 3 de los 4 protagonistas, de los 4 personajes principales, son mujeres y son personajes relevantes. Es decir, cumplen una función significativa para el desarrollo de la trama. Por el contrario, el protagonista masculino, como lo veníamos mencionando, es todo lo opuesto a lo que vendrían siendo estos 3 personajes femeninos. Lo opuesto a lo que podríamos ver en un protagonista masculino en la actualidad. Se empleó simbolismo, filosofía y religión, cosa que no era tan nueva para ese momento, pero sí marca una pauta, ya que permite que por lo menos se mantenga a un cierto nivel. Implementa muchas secuencias de sueños. Ya esto es un factor alternativo. Sabemos que, les informo, que la serie tuvo un recorte de presupuesto ya para el final y se vieron en la necesidad de implementar este tipo de secuencias de sueños, pero que para mí le dieron un valor adicional porque hacen que todo el trasfondo filosófico y psicológico tenga un rumbo más onírico y se vea todo como más surrealista, y en realidad hace como que todo tenga más sentido de lo que en realidad tenía. A pesar de que en realidad parece que no tiene nada de sentido, quedas como que, ¿qué se supone que tengo que entender aquí? No era algo muy común en ese momento y le da un valor adicional. El empleo de la ciencia, aunque muy probablemente no soy la persona más apropiada para confirmar qué elementos son reales y qué no, y probablemente hay muchas cosas que se vean tanto exageradas. Sí hicieron como que su búsqueda de manera apropiada, utilizaron términos adecuados para la tecnología que querían implementar. Usaron cosas reales, términos reales. Los implementaron o los desarrollaron de una manera un tanto más fantástica para no verse tan limitados, pero sí hicieron su investigación.
No hicieron cosas tan absurdas como podrían verse en algunos otros animes. La psicología es el punto focal, el relato de la soledad que atraviesan todos y cada uno de los personajes. Los traumas que todos atraviesan, a pesar de que todos tienen personalidades totalmente distintas y muestran una faceta distinta. Es bastante heavy.